Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un chisme jugoso, una historia que sé que a muchos de ustedes les ha tenido enganchados desde hace mucho tiempo. Y si son nuevos por aquí, un abrazo enorme. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, un tema que da para mucho. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y cuya química traspasó la pantalla. Vamos a desentrañar la verdad detrás de su relación, el amor real que vivieron, y por qué al final, las cosas no salieron como todos esperábamos. Olvídense de lo que leyeron por ahí, hoy les traigo la historia que nadie les contó con detalles, anécdotas y un análisis profundo de lo que pasó entre ellos. Porque seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la pareja Eda y Serkan? Su conexión era palpable, la tensión sexual evidente y sus personalidades, aunque opuestas, se complementaban a la perfección. Esa magia se extendió fuera del set de grabación, y muy pronto, los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez más fuertes. Esa mirada coqueta de Hande, la sonrisa traviesa de Kerem. Era innegable. Todos nos preguntábamos si esa química era solo actuación o si había algo más. Al principio, ambos lo negaron. Eran compañeros de trabajo, buenos amigos, decían. Kerem, siempre con su humor característico, bromeaba diciendo que eran como hermanos, que se peleaban todo el tiempo pero se querían mucho. Hande, más reservada, insistía en que solo había una gran amistad y respeto profesional. Pero las fotos robadas, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, todo indicaba que había algo más. Los fans, verdaderos detectives, analizaban cada publicación, cada entrevista, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y las encontraban, claro que sí. Y finalmente en la primavera de 2021, durante un viaje a las Maldivas, la bomba explotó. Fotos de Kerem y Hande felices, enamorados, besándose bajo el sol tropical, inundaron las redes sociales. La confirmación oficial: Kerem y Hande eran pareja. Las imágenes eran de ensueño, Kerem abrazando a Hande mientras caminaban por la playa, Hande riendo mientras Kerem le hacía cosquillas, ambos disfrutando de un atardecer romántico. Era la prueba irrefutable de que la magia de Eda y Serkan había traspasado la pantalla. El mundo enloqueció. Sus fans, autodenominados Anker, estaban eufóricos. Por fin, el sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan, juntos en la vida real. Los hashtags #AnkerIsReal y #EdaBeserkanJercekoldu se convirtieron en trending topic mundial en cuestión de minutos. La prensa turca y la internacional se volcaron con la noticia. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada aparición pública era analizada al milímetro. Los medios no paraban de publicar artículos sobre la pareja, especulando sobre su futuro y analizando cada detalle de su relación. Y durante un tiempo, todo fue perfecto. Viajes románticos, cenas íntimas, muestras de afecto públicas. Kerem y Hande parecían la pareja ideal. Se les veía radiantes, enamorados, disfrutando cada momento juntos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y se mostraban inseparables. ¿Recuerdan cuando Kerem le dedicó a Hande un post en Instagram por su cumpleaños, diciendo que era la persona más increíble que conocía y que la amaba con todo su corazón? Fue un momento súper emotivo. La prensa los coronó como la pareja del año, el ejemplo de un amor verdadero nacido en el trabajo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas externas comenzaron a hacer mella en la relación. Los rumores de crisis empezaron a surgir, alimentados por la ausencia de fotos juntos, las declaraciones ambiguas y las supuestas discusiones en público. Los fans, que antes eran sus mayores defensores, empezaron a dividirse, algunos negando los rumores, otros buscando pruebas de la ruptura. ¿Qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde la historia se complica y donde entran en juego las fuentes cercanas a la pareja y los testimonios de personas que trabajaron con ellos. Y aquí, amigas, es donde el chisme se pone aún más jugoso. Primero hay que entender que ambos son profesionales muy exitosos, con carreras en ascenso y agendas muy demandantes. Hande, una de las actrices más cotizadas de Turquía, estaba enfocada en nuevos proyectos, tanto en la televisión como en el cine. Estaba recibiendo ofertas de todo el mundo y quería aprovechar al máximo su momento.
Kerem, por su parte, buscaba expandir sus horizontes, explorando oportunidades en el mercado internacional y dedicándose a proyectos personales. Siempre había soñado con trabajar en Hollywood y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Esta diferencia en sus prioridades, sumada a los constantes viajes y las largas jornadas de trabajo, hizo que fuera cada vez más difícil para ambos encontrar tiempo para estar juntos y alimentar la relación. Imagínense a Hande filmando una serie en Estambul y Kerem en Los Ángeles audicionando para películas. Era complicado mantener la llama encendida con tanta distancia. La chispa, que al principio era tan intensa, comenzó a apagarse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes menos cariñosos, y las discusiones más recurrentes. Además, la presión mediática fue implacable. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado, cada rumor amplificado. Si Hande salía a cenar con una amiga, se especulaba sobre una posible crisis en la relación. Si Kerem no le daba me gusta a una foto de Hande en Instagram, se decía que estaban a punto de romper. La pareja se sentía constantemente observada y juzgada, lo que generó tensiones y discusiones. Intentaron mantener su vida privada lo más alejada posible del foco público, pero era casi imposible. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara la ruptura. Otro factor importante fue la influencia de sus respectivas familias y representantes. Tanto Hande como Kerem tienen círculos cercanos muy protectores, que siempre velaron por sus intereses profesionales y personales. Se dice que algunos miembros de la familia de Hande no veían con buenos ojos la relación con Kerem, ya que creían que él estaba más enfocado en su carrera que en la de ella. En algunos casos, estas influencias externas pudieron haber contribuido a crear fricciones y a dificultar la comunicación entre la pareja. Y finalmente no podemos ignorar el peso de las expectativas de los fans. Los Anker idealizaban su relación, proyectando en ellos la perfección de Eda y Serkan. Querían que su amor fuera eterno e incondicional, como el de los personajes que interpretaron. Les exigían que fueran la pareja perfecta, que nunca discutieran, que siempre se mostraran felices y enamorados. Esta presión constante, aunque bien intencionada, pudo haber sido abrumadora para ambos. Se sentían obligados a cumplir con las expectativas de sus fans, lo que les impedía ser auténticos y mostrar sus verdaderos sentimientos. A principios de 2022, los rumores de ruptura se hicieron inevitables. Y aunque ni Hande ni Kerem confirmaron oficialmente la noticia, las señales eran claras. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de comentar las publicaciones del otro y dejaron de aparecer juntos en público. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, y cuando coincidían en eventos, se evitaban a toda costa. La confirmación tácita llegó con el tiempo, cuando ambos fueron vistos por separado con otras personas. Hande comenzó a salir con el actor KNYLDRM, mientras que Kerem fue vinculado a varias mujeres, aunque ninguna relación se confirmó oficialmente. Los fans devastados intentaban encontrar explicaciones, culpando a la distancia, a la presión mediática, a terceras personas. Pero la verdad era que la magia se había desvanecido. ¿Por qué no funcionó? No hay una respuesta única ni sencilla. Fue una combinación de factores, como la presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas externas y las diferencias personales. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias superan a los sentimientos. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas, por mucho que se amen. Lo importante es recordar que ambos son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Sufrieron el mismo dolor que cualquier otra pareja que se separa. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará el recuerdo de la magia que compartieron y del impacto que tuvieron en sus fans. La serie Senkalkam seguirá siendo un símbolo de su amor, un testimonio de la química innegable que existió entre ellos. Y aunque muchos Anker siguen soñando con una reconciliación, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande está enfocada en su carrera y en su vida personal, mientras que Kerem sigue buscando nuevos desafíos y oportunidades. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y personas resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir persiguiendo sus sueños. Se dice que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen teniendo una relación cordial y se respetan mutuamente. Aunque ya no son pareja, siempre recordarán los momentos que compartieron y el amor que sintieron el uno por el otro.
Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse, pero por ahora, cada uno sigue su propio destino. Les deseamos lo mejor en sus caminos y esperamos que encuentren la felicidad, tanto en el amor como en el trabajo. Que Ande siga triunfando en la actuación y que Kerem logre su sueño de conquistar Hollywood. Y quién sabe, quizás algún día los volvamos a ver juntos en la pantalla, reviviendo la magia de Eda y Serkan. En resumen, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor real, intensa y apasionada, pero también una historia de presión, expectativas y desafíos. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz. Pero también es una historia que nos muestra la importancia de seguir adelante y de no renunciar a nuestros sueños. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Kerem y Ande. Déjenme sus comentarios aquí abajo, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Quiero saber su opinión. Y cuéntenme cuál era su momento anker favorito. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Besos. Y recuerden, el chisme nunca termina. Cara guiño.